Emily le preguntó a mi esposa, ¿por qué le sonríes a mi esposo? Interrumpí, todavía no lo sabes, Emily. Mi esposa se puso pálida. ¿Qué quieres decir? Sonreí. Era poco más de las 6 de una tarde de jueves gélida cuando el todoterreno de Sofía entró en nuestro camino de entrada en la colonia Polanco, en Ciudad de México. Me había traído a casa después de que un fallo en el programa en el trabajo me dejara tirado sin coche. Sofía, la mejor amiga de mi esposa Isabella, se ofreció a ayudar, ya que estaba recogiendo comida para llevar cerca. Apenas hablamos durante el trayecto, solo una ligera charla sobre el tráfico y algunos silencios incómodos de por medio. Cuando se detuvo, abrí la puerta, le hice un gesto de cabeza educado y cansado, y le dije, gracias, Sofía. Agradezco que me hayas traído. Ella sonrió, apartándose el flequillo oscuro de la cara. Cuando quieras, Mateo. ¿En serio? Eso fue todo. Sin contacto visual prolongado, sin tensión coqueta, solo dos vecinos, dos adultos casados ayudándose mutuamente en un día de semana. Pero cuando entré en nuestra casa, supe al instante que había entrado en un tipo diferente de tormenta. Isabella ya estaba en la sala de estar, con los brazos cruzados y los labios tan apretados que parecían haber perdido el color. Vaya, eso fue rápido, dijo, sin siquiera intentar ocultar el filo en su tono. Fruncí el ceño, cerrando la puerta detrás de mí. ¿Qué fue rápido? Tú y Sofía. Se los veía muy cómodos charlando en su coche. Parpadeé, confundido. Hablamos del tráfico, Isabella, y de la avería. ¿Eso es todo? Ella rió amargamente, esa risa sarcástica y profunda que solo usaba cuando ya estaba enfadada antes de que comenzara la conversación. Claro. Solo un viaje amistoso a casa. Ustedes dos siempre tienen una química tan agradable, ¿no es así? Dejé mi bolso junto a la entrada y respiré hondo, forzando mi voz a mantenerse estable. Isabella, apenas hablé con Sofía. Lo sabes. Me ofreció llevarme. Eso fue todo. Se acercó más, todavía con los brazos cruzados como un escudo. ¿Crees que no veo cómo la miras? ¿De qué estás hablando? Me froté la frente, ya agotado. Isabella, siempre estamos en el mismo lugar porque eres su mejor amiga. Nunca la he mirado de esa manera. Ni siquiera la conozco tan bien. Sus ojos brillaron, acusadores. Le sonreíste cuando saliste del coche. Le di las gracias, dije, mi voz comenzando a quebrarse bajo el peso de su sospecha. Porque me llevó a casa después de quedarme tirado en el trabajo. Eso es decencia básica. Isabella se giró sobre sus talones, caminando de un lado a otro por un momento como si no pudiera quedarse quieta. No es solo hoy. Es la forma en que actúas cuando ella está cerca. Como si te iluminaras o algo así. Isabella, vamos, dije en voz baja. Eso no es justo. Vengo a casa del trabajo. Ayudo con la cena. Hago los recados. Y estoy aquí contigo. Me estás acusando seriamente de algo imaginario. Me miró entonces. Me miró de verdad. Y había algo en su rostro que me asustó. No era rabia, no era desamor, sino una especie de vacío. Como si la Isabella que conocía se estuviera escondiendo detrás de un muro que no podía atravesar. Disfrutas demasiado de su compañía, dijo. Demasiado. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el dormitorio sin decir una palabra más. Sus pasos sonaron secos y definitivos sobre el suelo de madera. La puerta se cerró de un portazo, no con violencia, sino con decisión. Me quedé en medio de la sala de estar, todavía con mi chaqueta puesta, mi aliento empañando el aire frío que había traído conmigo. Todo parecía congelado en su sitio. Ese momento, se resquebrajó. Algo que no sabía que ya era frágil. Pasas años pensando que tu vida es estable. Tenía un trabajo de 9 a 5 en una empresa de seguridad de datos. Pagaba la hipoteca a tiempo. No olvidaba los cumpleaños. Mi mundo era una sarta de patrones familiares, café por la mañana, tráfico, grupos de conversación sobre fútbol de fantasía, compras en el supermercado los sábados. Pensaba que estaba haciendo todo bien. Pero esa noche, mientras las paredes de nuestra casa resonaban con el silencio,
me di cuenta de que algo no estaba bien detrás de sus ojos. Y fuera lo que fuera, no se trataba de Sofía, y no había terminado. La puerta del dormitorio permaneció cerrada durante horas. No fui tras ella. No por orgullo, sino porque en el fondo sabía que si estaba decidida a ver traición en mí, ninguna explicación limpiaría mi nombre. Así que preparé la cena en silencio, pasta sobrante y pan de ajo, pero solo un plato. Ella nunca salió. A las 10:15 de la noche, la casa había caído en una quietud tan profunda que podía oír el zumbido del refrigerador y el ladrido lejano del perro de un vecino. Estaba a medio doblar la ropa cuando Isabella finalmente salió, vestida con vaqueros negros y una blusa de satén que no le había visto en años. No dijo nada al principio, simplemente pasó junto a mí hacia el perchero como si yo no estuviera allí. ¿Vas a alguna parte?, pregunté, sin acusar, solo cansado. Ella no me miró. ¿Fue? Necesito despejarme. Fuera, repetí. ¿Te refieres a un paseo, o vamos a pasar directamente a los cócteles con extraños? Eso captó su atención. Se giró lentamente, agarrando su abrigo como si fuera una armadura. Una discoteca en el centro. No me esperes despierto. Dejé la toalla y me apoyé en la mesa, con los brazos cruzados. Isabella, ¿de verdad vas a salir ahora mismo? Después de acusarme de algo que no sucedió. No se inmutó. Necesito espacio, Mateo. No puedes controlar cómo manejo las cosas. No estoy controlando nada, dije en voz baja. Estoy aquí de pie tratando de entender cómo pasamos de las sobras del martes por la noche a que salgas furiosa en tacones. Se colgó el bolso del hombro. Quizás necesito una noche en la que no dude de todo lo que digo o siento. Quizás necesito música y gente que no me haga sentir invisible. La estudié por un momento. Sus palabras no eran descabelladas, pero el momento sí lo era. Su amargura no provenía de nuestra discusión. Venía de un lugar más antiguo, más profundo, como si hubiera estado construyendo un caso en mi contra mucho antes de esta noche. Si sales por esa puerta esta noche, dije, con la voz tranquila, casi suave, no te gustará lo que sigue. Ella rió, un sonido agudo y amargo, como una navaja al abrirse. Vaya, ¿eso es una amenaza? No, respondí. Es una línea, y estás a punto de cruzarla. Me miró fijamente por un instante, como si sopesara si seguir discutiendo o simplemente terminarlo con la puerta. No fui yo quien cruzó la línea primero, murmuró y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró de un portazo tras ella con finalidad. Los neumáticos crujieron sobre la entrada helada mientras su coche se alejaba. Me quedé en medio de nuestra sala de estar en penumbra, todavía oliendo su perfume en el aire. La televisión seguía encendida de antes, un concurso de juegos silenciado parpadeando sin sentido en la pantalla. La apagué y escuché la nada. Sin música, sin risas, sin pasos, solo el suave y constante tic-tac del reloj de pared. Era extraño lo rápido que una casa podía sentirse como un extraño. Habíamos hecho nuestro lugar, pintado la cocina juntos, elegido muebles en fines de semana de descuento, discutido sobre dónde colgar las fotos de la boda, y sin embargo, ahora, de pie allí solo, sentía que solo estaba tomando prestado el espacio de una versión pasada de mí mismo. Ella no solo dejó la casa esta noche. Dejó algo más atrás también, y no tenía idea de lo que costaba. Eran las 3:08 de la madrugada cuando la puerta principal se abrió con un crujido. Estaba despierto, lo había estado todo el tiempo. Isabella entró lentamente, con los tacones colgando de sus dedos, su blusa negra deslizándose ligeramente de un hombro. Su maquillaje estaba corrido lo justo para contar una historia que no querría explicar. El aire se llenó de perfume, sudor y alcohol, fuerte, aferrándose a ella como la niebla. Y entonces se quedó helada, sus ojos fijos en las dos maletas grises junto a la puerta. Las suyas. Completamente hechas, cerradas. Ordenadas. ¿Qué se supone que significa esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. No me levanté del sofá. Había estado sentado allí en silencio desde la medianoche, mirando el suelo de madera como si pudiera ofrecer respuestas. Pero ahora, la miré, cansado pero lúcido. Significa, dije lentamente, que cruzaste una línea. Parpadeó,
desconcertada por la falta de emoción en mi tono. Solo necesitaba aire. Mateo, ¿sabes lo alterada que estaba? No hice nada malo. Te fuiste enfadada, dije, poniéndome de pie, midiendo cada palabra. Saliste a las 10 de la noche, fuiste a quién sabe dónde, volviste oliendo a discoteca, y ahora te sorprendes de que haya consecuencias. Abrió la boca, luego la volvió a cerrar. Sus ojos se movían entre las maletas y yo. Estás exagerando. ¿En serio me estás echando? Te estoy pidiendo, respondí, con voz firme, que asumas la responsabilidad por el desastre que creaste. Si puedes acusarme de algo que no sucedió y luego desaparecer durante 5 horas sin explicación, quizás sea hora de que ambos tengamos algo de espacio. Sus labios temblaron. Mateo, vamos. No estás pensando con claridad. He estado pensando con más claridad que en semanas, dije. Dio un paso más cerca. Está bien, quizás exageré antes, pero esto. Esto es cruel. No, dije rotundamente. Cruel es hacer que alguien se defienda de una mentira mientras tú estás fuera haciendo lo que te da la gana. No te engañé, dijo bruscamente, si eso es lo que estás insinuando. No dije que lo hicieras, respondí. Pero tampoco intentaste demostrar lo contrario. Los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas, pero no me inmuté. Había pasado demasiadas noches volviéndome loco tratando de hacer las paces con sus humores, su silencio, su frialdad. Esta noche, algo dentro de mí finalmente, silenciosamente, se había puesto en su lugar. No tengo a dónde ir, dijo de repente, con la voz quebrada. ¿Tienes familia?, respondí. ¿O a Sofía? Estoy seguro de que lo resolverás. Me miró como si ya no reconociera quién era. Mateo, por favor, susurró. Podemos arreglar esto. No me moví. No hablé porque no quedaba nada que decir. Cada palabra habría sido una repetición de discusiones que ya habíamos tenido, solo que más fuertes, más desordenadas, más vacías. Dio otro paso adelante, pero negué con la cabeza. Necesito que te vayas, dije. Isabella se quedó mirando por un largo segundo antes de que su mirada cayera sobre las maletas. Sus hombros se hundieron cuando el peso de la realidad finalmente aterrizó. Se agachó lentamente y levantó una de las maletas. Las ruedas golpearon suavemente el suelo mientras se movía hacia la puerta. Su respiración era temblorosa. No me ofrecía ayudar. No le pregunté a dónde iría. Cuando la puerta se abrió, una ráfaga de aire frío entró, arremolinándose en el silencio entre nosotros. Justo antes de salir, giró la cabeza por última vez. ¿Realmente no quieres hablar de ello? La miré a los ojos. Ya lo hice. Luego cerré la puerta detrás de ella, y el silencio que siguió no estaba vacío. Era pacífico. La campanilla sobre la puerta del restaurante emitió un tintineo alegre que parecía contradecir el peso en mi pecho. Eran poco más de las 9 de la mañana. El cielo afuera estaba despejado, el aire de diciembre era cortante y las aceras de Ciudad de México todavía estaban heladas de la noche anterior. No había dormido más de 1 hora, y se notaba, ojeras, mandíbula tensa y un dolor hueco que comenzaba en algún lugar debajo de mis costillas. Javier ya estaba allí, en la misma cabina de siempre, junto a la ventana. Me hizo una seña para que me acercara con esa sonrisa relajada que solía meternos a ambos en problemas en la universidad. Tío, te ves fatal, dijo mientras me deslizaba en el asiento frente a él. No vine precisamente por los cumplidos, murmuré, envolviendo ambas manos alrededor de la taza de café que una camarera ya me había puesto. ¿Noche difícil?, preguntó, arqueando una ceja. Solté un lento suspiro. Isabella se está quedando en otro sitio. Por ahora. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por algo más cercano a la preocupación. ¿Es serio, Asentí y luego añadí, se ha estado gestando desde hace un tiempo. Anoche, cruzó una línea. Javier no insistió. Era bueno en eso, en dejarte llenar el silencio si querías. Nos sentamos un minuto, bebiendo nuestro café. El bullicio del restaurante llenaba el fondo, el tintineo de los cubiertos, una risa baja de otra mesa, alguien tarareando detrás del mostrador. Finalmente rompió el silencio. Curioso que lo menciones. De hecho,
Salí anoche. El cumpleaños de un amigo en República. Levanté la vista. ¿La discoteca del centro? Sí. Tomó otro sorbo. Juraría que vi a Isabella allí con un tipo. Podría haber sido solo bailando, supongo, pero estaban muy juntos. Muy juntos. No respondí, solo miré mi café como si la respuesta pudiera flotar a la superficie. Javier continuó, con un tono casual pero ahora cuidadoso. Estaba restregándose contra este tipo como si lo hubieran estado haciendo durante años. ¿Sabes cuándo es solo un baile y cuándo es algo más? Hizo una pausa y luego añadió, el tipo me resultaba algo familiar, en realidad. Pelo corto, alto, llevaba una de esas americanas pretenciosas como si creyera que inventó los bienes raíces. Se me revolvió el estómago, pero no dejé que se notara porque el nombre que apareció en mi mente no era solo alguien que ambos conocíamos. Era Alejandro. Alejandro Matt, el marido de la mejor amiga de Isabella. El marido de Sofía. Forcé un encogimiento de hombros, aunque tenía la garganta apretada. Seguro que era ella. Javier asintió lentamente. Podría haberlo jurado. La forma en que se movía, la risa. La misma Isabella. Pero bueno, no quería asumir nada. Pensé en preguntarte. No dije nada, solo asentí, como si eso lo explicara todo. Javier dejó su taza. ¿Estás bien? Estoy bien. No, no lo estás. Levanté la vista. Ya no sonreía. Te conozco desde hace mucho tiempo, Mateo, dijo. Cuando te quedas callado así, nunca es bueno. Exhalé lentamente. No lo sé, tío. Pensé que quizás era solo presión, distancia. Pero si es lo que creo que es. Se inclinó, bajando la voz. ¿Quieres que te ayude a averiguarlo? ¿Qué? ¿Cómo seguirla?, pregunté, una media risa escapándose antes de que pudiera detenerla. No de esa manera, dijo. ¿Solo? Ambos nos movemos en los mismos círculos. Podría preguntar por ahí, sutilmente. Ver qué aparece. Mereces saber la verdad, Mateo, no la versión que ella te está dando. No respondí de inmediato. Mi pulso martilleaba, mis palmas comenzaban a sudar, incluso en el aire frío del restaurante. Asentí lentamente. De acuerdo. Javier asintió a su vez. Di la palabra, y lo investigaré. Con discreción. Miré por la ventana escarchada hacia la calle, donde la gente pasaba apresuradamente como si fuera una mañana cualquiera. Pero para mí, algo había cambiado, porque cuando alguien te miente durante suficiente tiempo, el silencio se convierte en su propio tipo de ruido. Y ahora ya no podía ignorarlo. Al día siguiente, el cielo estaba gris y pesado, como si supiera que algo no andaba bien. Javier me recogió en su vieja y destartalada camioneta negra alrededor del mediodía. No hizo más preguntas. Simplemente me entregó un termo de café de gasolinera y dijo, vamos a cazar fantasmas. No estábamos muy seguros de por dónde empezar. Isabella tenía un puñado de amigos cercanos, algunos compañeros de trabajo que había conocido una o dos veces y, por supuesto, Sofía. Pero Sofía me habría dicho si Isabella se estaba quedando con ella, ¿no? Empezamos cerca de la ciudad, la antigua oficina de Isabella en el centro, el estudio de yoga al que solía ir. Incluso pasamos por el Airbnb que una vez mencionó que le gustaba durante un fin de semana de chicas. Nada. No se está escondiendo, dijo Javier finalmente, girando por una tranquila calle de un vecindario con árboles desnudos y caras casas de ladrillo. Simplemente cree que es intocable. No respondí. Estaba viendo pasar las casas como si de repente pudieran abrir la boca y confesarlo todo. Doblamos la esquina en la calle Hegel, y fue entonces cuando lo vi, el coche de Isabella, su Lexus blanco, aparcado ordenadamente en la acera como si perteneciera allí. Me enderecé. ¿Para el coche? Javier pisó el freno y nos detuvimos lentamente a 2 casas de distancia. ¿Estás seguro?, preguntó. Asentí una vez. Esa es su matrícula. ¿Es ella? Estábamos frente a una gran casa colonial gris, garaje para 3 coches, grandes ventanales, una corona navideña todavía colgada aunque la Navidad había pasado hacía semanas.
La casa de Alejandro y Sofía. Y el coche de Isabella estaba aparcado justo afuera. Javier no dijo ni una palabra. No era necesario. El silencio entre nosotros era más ruidoso que cualquier otra cosa. Saqué mi teléfono. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Llamando a Sofía. Marqué. Respondió al segundo timbre. Hola, Mateo, dijo, su voz alegre como siempre. ¿Todo bien? Mantuve la voz tranquila. Hola, siento molestarte. Isabella se fue de casa después de una pelea ayer y no ha estado respondiendo. Solo quería asegurarme de que no hubiera aparecido por tu casa. Sofía hizo una pausa, solo por un segundo, pero la noté. No, dijo rápidamente. No la he visto en días. Pensé que ustedes dos estaban mejor. Tragué, manteniendo mi tono estable. Claro. Sí, solo quería comprobar. Bueno, espero que aparezca. Avísame si necesitas algo. De acuerdo, lo haré. Colgué. Javier me miró fijamente. ¿Mintió? Mintió, repetí. No había error. El coche de Isabella estaba justo allí, a plena vista. O Sofía la estaba cubriendo, o no lo sabía. Pero a juzgar por su reacción, lo sabía. Me recosté en el asiento, mirando a través del parabrisas. El marido de Sofía es Alejandro, ¿verdad?, preguntó Javier, ya atando cabos. Asentí lentamente. Oh, tío, susurró. Las piezas se reorganizaron en mi cabeza más rápido de lo que pude detenerlas. Cada mirada extraña que Isabella me dirigía cuando Sofía mencionaba a Alejandro. La forma en que de repente se cambiaba de ropa antes de ir a las noches de chicas. Los celos que no tenían sentido a menos que fueran una proyección. Mateo, dijo Javier con cuidado. Lo siento. Negué con la cabeza. No lo sientas. Porque en el momento en que vi ese coche, todo dentro de mí se heló. No estaba enfadado, ni roto, solo quieto. No solo me había traicionado a mí. Había destruido la única amistad que pensé que ambos valorábamos, Sofía, su mejor amiga desde la universidad. Y ahora Isabella se estaba acostando con su marido. Todavía no tenía pruebas, pero mi instinto ya no estaba adivinando. Estaba recordando. Pasaron 3 días sin una palabra de Isabella. Sin mensajes, sin llamadas, nada. Y entonces, justo cuando me sentaba en mi escritorio con una taza de café tibia y el sonido de la impresora de la oficina de fondo, llamó. Miré la pantalla mientras su nombre se iluminaba, con el pulgar flotando sobre el botón de respuesta. Debería haberla ignorado, pero no lo hice. ¿Mateo? Su voz era suave, almibarada, demasiado suave, el tipo de voz que usas cuando escondes algo o intentas vender algo. Sí, respondí secamente. Estaba pensando que quizás podríamos ir a cenar, hablar de todo, solo nosotros dos. Sin peleas, lo prometo. Me recosté en mi silla, mirando por la ventana el cielo gris sobre el horizonte de Ciudad de México. Cenar, repetí. Creo que nos lo debemos, ¿no crees?, añadió con ligereza. Incluso podría invitar a Sofía y Alejandro. Siempre te gustó tenerlos en casa. No dije nada por un momento. Mi silencio no era confusión, era cálculo. Claro, dije al fin. Cenemos. Pude oírla exhalar, como si creyera que había ganado algo. Genial. Lo organizaré para mañana por la noche en nuestra casa. A las 6:30. Asentí, aunque no podía verme. Nos vemos entonces. Terminé la llamada y me quedé mirando mi teléfono por un largo instante. Luego abrí mi aplicación de calendario, 11:30 de la mañana. El licenciado Roberto Herrera, abogado de familia. Justo a tiempo. Nos sentamos uno frente al otro en una pulida mesa de roble. La oficina era cálida, silenciosa y estéril. El licenciado Roberto Herrera parecía el tipo de hombre que podía sacar sangre con un bolígrafo. El acuerdo prenupcial es blindado, dijo, golpeando el expediente. Si has sido infiel, y puedes demostrarlo razonablemente, te vas con la casa, los ahorros y sin pensión conyugal. Asentí lentamente.
Estuvimos casados poco menos de 6 años. Ella no ha trabajado en los últimos 3. Pagué la casa, el coche, su posgrado. El licenciado Herrera levantó la vista entonces. Esto es sencillo. ¿Estás listo para proceder? Mis manos estaban firmes, apoyadas en mis muslos debajo de la mesa. Mi rostro estaba tranquilo, pero mi pecho ardía. Ella quería cenar. Quería charla trivial. Quería jugar a la normalidad. Pero yo ya había comenzado a cerrar la puerta, solo que no de la manera que ella esperaba. Sí, dije. Presentemos la demanda. Esa tarde, estaba cortando limones para los vasos de agua cuando la oí entrar por la puerta trasera. Se había rizado el pelo, llevaba esa blusa azul pálido que una vez le dije que era mi favorita. Su perfume llenó la habitación como un recuerdo que no había pedido. Huele bien, dijo con una sonrisa. Le ofrecí un asentimiento tenso. No hice mucho. Pensé que pediríamos comida. Lo que sea, canturreó, como si nada de esto fuera extraño. A las 6:30, llegaron Alejandro y Sofía. Sofía trajo vino. Alejandro trajo su encanto habitual, un poco demasiado ensayado, un poco demasiado entusiasta. Vi a Isabella saludarlo con un abrazo que duró un segundo de más. Sofía no pareció darse cuenta. O quizás no quiso. Nos sentamos a la mesa. 4 personas, 2 parejas, un solo acto. Isabella sirvió la ensalada y comenzó a preguntarle a Alejandro sobre el trabajo. Sofía bebió su vino, riendo suavemente de algo que dijo Isabella. Y yo. Los observé. Cada mirada, cada sonrisa, cada parpadeo de contacto visual, todo estaba ensayado. Pero mañana, la actuación terminaría. Esta noche era su escena final, y yo solo estaba allí para asegurarme de que tuviera la audiencia que se merecía. La tensión comenzó en algún momento alrededor de la segunda copa de vino. Sofía había estado hablando la mayor parte del tiempo, describiendo algunas reuniones de junta de pesadilla que había tenido a principios de semana. Isabella se reía obedientemente, llenando el silencio con algunos asentimientos oportunos. Alejandro se reía demasiado fuerte de algo que no era gracioso, mientras yo solo miraba. Observaba. Su energía era diferente. Isabella seguía lanzando miradas furtivas a Alejandro, pequeñas, rápidas, como si ni siquiera se diera cuenta de que lo estaba haciendo. Se reía de sus chistes antes de que los terminara. Sus ojos brillaban cuando se inclinaba para pasarle el pan. Sofía no se dio cuenta, hasta que lo hizo. Sucedió entre bocados. Estábamos a mitad de la comida cuando Sofía inclinó la cabeza, entrecerrando los ojos hacia Isabella como si estuviera tratando de encajar una pieza de rompecabezas que no terminaba de encajar. ¿Por qué sigues sonriéndole a mi marido?, preguntó de repente y sin rodeos, dejando el tenedor. El aire se detuvo. Alejandro se congeló a medio masticar. Isabella parpadeó 1, 2 veces, y luego soltó una risa aguda que rebotó con demasiada fuerza en las paredes. ¿Qué?, dijo, riendo. Sofía, vamos. Es una cena. Solo estoy siendo educada. No, dijo Sofía rotundamente. No lo estás. Has estado actuando rara toda la noche. Coqueta, como si estuvieras en una cita con él en lugar de sentada frente a tu marido. Isabella forzó otra risa. ¿En serio? Ahora estás siendo dramática. Pero su voz vaciló. Fue entonces cuando hablé. Todavía no lo sabes, ¿verdad, Sofía? Todos los ojos se volvieron hacia mí. El rostro de Isabella se puso pálido al instante, con los labios entreabiertos, la sangre drenándose. Alejandro se movió en su asiento, de repente muy interesado en su vaso de agua. Sofía parpadeó, confundida. ¿Saber qué? Saqué mi teléfono del bolsillo, lo toqué una vez y lo deslicé sobre la mesa. La pantalla se iluminó, el Lexus blanco de Isabella aparcado directamente frente a la casa de Sofía y Alejandro. Con fecha y hora. La noche de la pelea. Sofía se quedó mirando. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz comenzando a temblar. No respondí porque no era necesario. Miró de la foto a Alejandro. ¿Por qué estaba Isabella en nuestra casa hace 2 noches?
Alejandro abrió la boca, pero no salieron palabras, solo un suspiro ahogado. Isabella extendió la mano, tratando de agarrar el teléfono. Sofía, no lo hagas. No, espetó Sofía, apartándose de ella de un tirón. Contéstame. ¿Estuviste en mi casa? Isabella vaciló. Yo. No pensé que importaría. Sofía se puso de pie de un salto, su silla raspando violentamente el suelo. Te estabas acostando con mi marido. No quise que sucediera así, tartamudeó Isabella, ahora en pánico, con lágrimas formándose. Alejandro se levantó, con las palmas en alto. Vamos a calmarnos. Sofía se volvió hacia él como un látigo. Tú no tienes derecho a decir ni una sola palabra. Isabella lloraba ahora, murmurando cosas como, no fue serio, y, solo pasó una vez, pero ya nadie escuchaba. Me aparté de la mesa. El caos creció más fuerte detrás de mí, Sofía gritando, Alejandro buscando excusas, Isabella tratando de mantenerlo todo unido con manos temblorosas y el rostro manchado de rímel. Pero no dije una palabra más. Caminé hacia la puerta, me puse el abrigo y la abrí lentamente. Me detuve una vez, mirando por encima del hombro. No a Isabella, no a Alejandro, solo a Sofía. Y en sus ojos, lo vi, ese lento y brutal cambio del shock a la claridad. Luego salí, cerrando la puerta detrás de mí. El aire frío me golpeó como una ola purificadora. Por primera vez en semanas, finalmente podía respirar. Las consecuencias llegaron rápido, más rápido de lo que esperaba. 3 días después de la cena, Isabella me envió un correo electrónico con un párrafo lleno de excusas defensivas y arrepentimientos a medias, terminando con, deberíamos hablar antes de que se involucren los abogados. Demasiado tarde. Los papeles ya habían sido presentados. No volvimos a vernos en persona. No quedaba nada que explicar. El acuerdo prenupcial se encargó de todo. Se fue con lo que trajo, que no era mucho. La casa, el coche, las cuentas, todo se quedó conmigo. Y Sofía, ella presentó sus propios papeles de divorcio en la misma semana. No me puse en contacto con ella de inmediato. Ambos necesitábamos espacio, tiempo para llorar en nuestros propios rincones. Pero no duró mucho. El dolor tiene una extraña manera de unir a las personas que han pasado por el mismo fuego. La primera vez que la vi después de esa cena fue en medio de una tranquila tarde de martes. Entré en una pequeña cafetería escondida cerca del borde del Parque México, uno de esos lugares acogedores con mesas de madera real y menús escritos a mano en pizarras. Y allí estaba ella, sentada junto a la ventana con 2 tazas de café ya en la mesa. Hola, dije, deslizándome en el asiento frente a ella. Hola, dijo en voz baja. ¿Te ves mejor? Le di una media sonrisa. Tú pareces alguien que acaba de escapar de una situación de rehenes. Ella rió. Río de verdad. Y me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que había oído una risa que no estuviera teñida de tensión. No dijimos mucho durante unos minutos, solo bebimos café y vimos pasar el mundo afuera. Luego suspiró y se recostó en su silla. ¿Quieres oír algo increíble? ¿Siempre? Isabella y Alejandro están viviendo juntos ahora. Parpadeé. ¿En serio? Sí, asintió. No por elección. Ninguno de los dos tiene a dónde ir todavía. Ella intentó quedarse en casa de su hermana, pero la echaron después de que admitió lo que pasó. Y Alejandro, bueno, digamos que ya no es precisamente el vecino favorito de todos. Me quedé pensando en eso por un segundo, imaginando a los dos compartiendo una casa llena de resentimiento silencioso y culpa. Se merecen el uno al otro, dije. Sofía removió su café lentamente. Son miserables. Por lo que he oído, discuten todos los días. Nadie ha perdonado a nadie. Es como 2 serpientes atrapadas en el mismo tanque. Bien, dije rotundamente. Que se destruyan lentamente el uno al otro. Levantó su taza hacia mí. Por la destrucción lenta. Choqué la mía contra la suya. Por los nuevos comienzos. Bebimos en silencio después de eso. Un tipo de silencio diferente al que había estado viviendo durante meses. Este era pacífico, ligero. Todavía magullado,
Claro, todavía sanando, pero real. No sé a dónde va esto, dijo en voz baja. Nosotros. No estoy pidiendo nada. Asentí. Yo tampoco. Me miró, con los ojos suaves. Pero me alegro de que estés aquí. Sonreí. Yo también. Afuera, el viento se levantó, rozando las hojas secas contra el cristal. Pero adentro, el aire era cálido, familiar, y por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estaba sobreviviendo. Sentía que estaba comenzando. Había pasado poco más de un mes. La vida finalmente había comenzado a expandirse de nuevo. Lenta, simple, incluso aburrida de la mejor manera posible. Iba a trabajar, volvía a una casa tranquila, preparaba mi propio café, justo como me gustaba. Sin dramas, sin discusiones, solo yo, mi paz y el suave zumbido de las cosas que finalmente se asentaban. Entonces, un sábado por la mañana, justo cuando estaba terminando un crucigrama y todavía llevaba la misma sudadera de la noche anterior, llamaron a la puerta. La abrí y encontré a Sofía de pie allí, con 2 cafés en la mano, abrigada con un abrigo y una bufanda verdes, sus mejillas sonrojadas por el viento. Sonrió nerviosamente. Hola, dije, haciéndome a un lado. ¿Pasa? Me entregó una de las tazas. Mitad de crema, sin azúcar. ¿Todavía te gusta así? Asentí. ¿Todavía? Entramos en la sala de estar y quité algunos libros del sofá para que pudiera sentarse. Miró a su alrededor como si fuera la primera vez que estaba aquí de nuevo, aunque no lo era. Supongo que simplemente se sentía diferente ahora. Todo se sentía diferente. Sostuvo su café cerca, con los dedos apretados alrededor de la taza. Pude ver el peso en su expresión, como si hubiera estado conteniendo algo durante demasiado tiempo. Luego me miró, con voz baja. Creo que me estoy enamorando de ti. Parpadeé. Sin preámbulos, sin calentamiento, solo esas palabras cayeron entre nosotros como una piedra en agua tranquila. No iba a decir nada, añadió rápidamente. Me dije a mí misma que esperaría, o quizás simplemente lo dejaría pasar. Pero no está pasando, y estoy cansada de fingir que es solo consuelo o amistad. Es más que eso. Me senté lentamente frente a ella. Mi pecho se apretó, no de pánico, sino de una extraña especie de revelación. Yo también he estado pensando en ello, dije. Me miró, esperanzada pero cautelosa. No quería arruinar esto. Lo que sea que hemos construido, continué. Ambos hemos pasado por mucho, y no sabía si querer algo más me hacía egoísta. O imprudente. Sofía sonrió suavemente, pero sus ojos estaban húmedos. No es imprudente si es real. Asentí, dejando que el silencio se asentara. No tenemos que apresurar nada, dijo. Podemos ir despacio. Cafés, cenas, paseos. Solo que... No quiero pasar por esta próxima parte de mi vida fingiendo que no me importa alguien que ha estado justo frente a mí todo el tiempo. Lento suena bien, dije, y las palabras salieron más firmes de lo que esperaba. Ella buscó mi mano, vacilante, y cuando nuestros dedos se tocaron, algo encajó. No un rayo, no fuego, sino calor. Un calor familiar y constante. Nos quedamos así por un rato, 2 personas que habían sido rotas y traicionadas, eligiendo cuidadosa y conscientemente no amargarse. No se hizo ninguna gran promesa ese día. Sin etiquetas, sin ilusiones de un momento de cuento de hadas, solo 2 personas comenzando de nuevo, juntas. Era una tarde lluviosa de jueves cuando Isabella apareció en mi puerta. No la había visto en persona desde la noche en que todo se hizo añicos. La última vez que habíamos hablado fue a través de abogados. Así que cuando oí el golpe y abrí la puerta para encontrarla allí de pie con el pelo sin cepillar y el delineador corrido, una mano aferrada a la correa de un bolso gastado, no hablé de inmediato. Se veía más delgada, hueca. La aguda confianza que siempre llevaba en su postura había desaparecido. Lo que estaba frente a mí no era la mujer que una vez me acusó con fuego en los ojos. Era alguien que se deshacía. ¿Puedo pasar?, preguntó, la lluvia goteando de las mangas de su abrigo. No me moví, solo la miré fijamente por un largo segundo. ¿Por qué estás aquí?
Su boca se torció en algo que intentó ser una sonrisa pero no lo logró. Es que... no sabía a dónde más ir. No lloraba, pero parecía alguien que se había quedado sin lágrimas. Alejandro se ha ido, dijo, forzando las palabras. Se mudó hace 2 noches. Dijo que se iba a quedar con su hermano en Sonora mientras resuelve sus cosas. Levanté una ceja. ¿Resolver qué cosas? Isabella soltó una risa sin humor. Su próxima estafa, probablemente. Agotó mis tarjetas de crédito antes de irse. Canceló la cuenta conjunta sin decírmelo. Ya llevo 2 meses de retraso en el alquiler, y ahora tengo a los cobradores llamándome por muebles que financió a mi nombre. No dije nada. Ella me miró fijamente. Sé que me odias. Me lo merezco. Pero necesito ayuda. Crucé los brazos lentamente. ¿Qué tipo de ayuda? Dudó. ¿Solo? Un pequeño préstamo. Lo suficiente para recuperarme. Por favor, Mateo. Asentí una vez, lentamente, y luego la miré directamente a los ojos. No. Isabella parpadeó. Mateo, vamos. No, dije de nuevo, esta vez con más peso. Tomaste tus decisiones. Insististe en ellas. Y ahora estás aquí porque no funcionaron. Apartó la mirada, con la mandíbula tensa. No se suponía que fuera así. Tampoco nuestro matrimonio, respondí con ecuanimidad. Pero no pensaste en eso cuando saliste esa noche, ni en las noches siguientes. Dije que lo sentía, espetó, un poco de su antiguo fuego reapareciendo. Y yo no pedí una disculpa, dije. Pedí la verdad y no pudiste darla. Negó con la cabeza, el agua de lluvia salpicando de su pelo. ¿Crees que no he pagado lo suficiente? Creo que no has empezado, dije. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me ablandé. ¿Puedes resolverlo, Isabella? Igual que tuve que hacerlo yo. Me miró por un instante más, luego bufó por lo bajo. Vaya. Cuídate, dije, ya retrocediendo hacia adentro. Se dio la vuelta bruscamente, sus tacones resbalando ligeramente en el hormigón mojado, y bajó las escaleras furiosa sin decir otra palabra. La puerta se cerró tras ella con un suave clic. Sin gritos, sin drama, solo el cierre silencioso de alguien que finalmente se había quedado sin cartas que jugar. Me quedé junto a la ventana y la vi desaparecer bajo la lluvia, su abrigo ondeando detrás de ella como una bandera en un barco que se hunde, y no sentí nada. Ni alivio, ni venganza, solo quietud. Porque algunas personas no vuelven por amor, vuelven por refugio. Y yo ya no era un refugio. Esa noche, la lluvia se había reducido a una suave llovizna, apenas golpeando las ventanas como si estuviera demasiado cansada para caer con fuerza. Sofía estaba acurrucada en el sofá, con las piernas metidas bajo una manta, un libro descansando en su regazo. No había estado leyendo, solo me observaba. Yo estaba de pie junto a la ventana con una taza de manzanilla, todavía caliente en mis manos, mirando hacia el patio neblinoso donde Isabella había estado horas antes. Parecía desesperada, dijo Sofía en voz baja. Casi no la reconocí. Asentí ligeramente. Yo tampoco. Una pausa se extendió entre nosotros. Inclinó la cabeza. ¿Te arrepientes de cómo lo manejaste? Me di la vuelta, apoyándome en el marco de la ventana, dejando que el vapor del té se elevara hacia mi cara. No, dije simplemente. Sofía me estudió. Ni siquiera dudaste. No lo necesité. No discutió, pero podía sentir que todavía esperaba, quizás a que apareciera un lado más suave de mí, quizás alguna señal de que todavía guardaba un espacio para Isabella en algún rincón polvoriento de mi pecho. Me acerqué y me senté a su lado, dejando mi taza en la mesa de centro. No vino aquí para hacer las paces, dije. Vino porque su mundo se vino abajo. Y por una vez, yo no era la red de seguridad. Sofía me miró, con voz suave. ¿Y estás bien con eso? Asentí más lentamente esta vez. Le di más oportunidades de las que merecía. Este final era suyo para escribirlo. Afuera, la luz del porche parpadeó una vez antes de estabilizarse. La tormenta había pasado, y en su lugar había algo mejor que el alivio, paz.
No del tipo que llega con trompetas o grandes conclusiones, solo del tipo silencioso. El tipo que te permite respirar de nuevo. Sofía deslizó su mano en la mía. Ninguno de los dos habló por un rato. No lo necesitábamos. La casa ya no resonaba con sospechas o silencio. No más miradas agudas en la cocina. No más portazos. No más palabras cuidadosamente medidas. Simplemente un hogar de nuevo. Quizás un poco más vacío. Quizás un poco más sabio. Pero finalmente en paz. Y ese fue el final de la historia. Sofía se divorció del hombre que la traicionó, aunque no tenía ningún plan, ningún respaldo y ninguna garantía de lo que vendría después. Simplemente se fue. ¿Habrías hecho lo mismo en su lugar? Cortar los lazos en el momento en que la verdad salió a la luz o tratar de arreglar algo que ya estaba roto. Dímelo en los comentarios.